Muy buenas tardes y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a conocer cómo está trabajando el movimiento latinoamericano de madres y ONGs contra las adicciones, un movimiento que viene hace mucho tiempo realizando acciones en territorio, y vamos a conocer su trabajo en Corrientes. Y también por el otro lado vamos a dialogar con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia sobre los distintos casos de trata para explotación sexual y laboral y los procedimientos que se vienen realizando, además de la prevención. Quédense, esto es Escenarios. Hoy nos acompaña en Escenarios Mariel López, que forma parte del movimiento de madres y organizaciones contra las adicciones, madres, movimiento latinoamericano, ¿no? Para contarnos cómo se conformó este movimiento, cuál es su historia de vida y cuáles son las acciones que están desarrollando a nivel local, fundamentalmente, que es lo que nos interesa. ¿Cómo estás, Mariel? Bien, gracias por la invitación. Buenas tardes. Y estamos acá bien cerrando este año con esta actividad que fue la del viernes que pasó, luchando como siempre por esto que nos preocupa y ocupa, que tiene que ver con el suicidio o los suicidios en este caso. Y la constante es, ¿no es cierto?, si el suicidio va de la mano de las adicciones. Bueno, eso por un lado. Y UNIFE, este movimiento que nombraste al presentarme, viene desde hace unos cuantos años. En realidad, particularmente tengo más de 22 años en la lucha contra las adicciones. Soy la referente de las Madres contra el PACO de nuestra provincia. Y empezamos allá lejos cuando esto se destapaba o empezábamos, ¿no es cierto?, a reclamar las políticas públicas que nos hacían falta para salvarle la vida a nuestros hijos. Claro, bueno, y desde ese entonces vos te involucrás también por una cuestión, por una historia de vida, personal, ¿no? Claro, sí. Tengo un hijo que la viene luchando hace muchos años, como un montón de madres y familiares. Y claro, en esa época estaba todo muy tapado, muy vedado, era muy difícil hablar. Y bueno, y a mí me tocó romper ese hielo, empezar a desnudar una verdad muy dolorosa, y que hoy por hoy como sociedad realmente nos atraviesa a todos. Si alguien, quien no, lamentablemente, tristemente, no tiene un caso, ya sea de un vecino, un amigo, un familiar adentro, y también todavía sigue costando hacerse cargo o reconocer, ¿no es cierto?, de que esto es una circunstancia que puede o no atravesarnos, pero de que tenemos que empezar a trabajar, a hablar y a enredarnos un poquito más, porque está en todos lados, está en todas las esferas sociales, está en todos lados, está en la escuela, en el trabajo, de una u otra manera. Y desde que ustedes empezaron a trabajar, o que vos empezaste a trabajar primero con Madres contra el PACO y después en estas organizaciones, ¿has visto algún cambio? No digo a nivel social, porque verdaderamente los cambios seguramente son micro, ¿no? Y se ven en cada caso, en cada familia, pero también hablando de las políticas públicas y de las acciones de los gobiernos con relación a estos problemas. Y lo único que surgen, digamos, con los cambios políticos son los cambios de paradigmas. Nosotros actualmente volvemos a hablar de adicciones, decidimos hablar de adicciones porque se habla con este cambio de paradigma
desde la ley de salud mental se habla de consumos problemáticos. Y en realidad, si vamos al caso, quieren instalar de que es lo mismo. Te aseguro que no es lo mismo el consumo problemático que la adicción. Por eso insisto, puede que sea una terminología o no, pero para nosotras, las madres, los familiares, los que luchamos, queremos reinstalar la palabra adicción. La adicción es la enfermedad, porque después te dicen que consumo puede ser problemático o no problemático. Y ahí ya entramos a minimizar un problema que es muy grave. Hoy más que nunca es un problema gravísimo. ¿Y por qué? Porque la adicción o los consumos problemáticos, más tarde o más temprano, terminan en el cementerio. Que por eso este año nos ocupamos y nos dedicamos a cerrar el año con un tema muy, muy doloroso también, que tienen que ver con los suicidios. Claro. Y en estas jornadas que ustedes realizaron con participación de profesionales muy destacados y muy comprometidos, ¿qué conclusiones hubo con relación a esto? Más allá de que no va a haber una conclusión, una sola conclusión, ¿no? Y la conclusión es de seguir trabajando. Digamos, lo que nos urge, lo imperante es el trabajo territorial, local. Hay una ley, la Ley de Prevención del Suicidio, que tiene un abordaje territorial. Está el Ministerio de Salud de la Nación en este momento, digamos, cuenta con recursos para capacitaciones. El tema es que a nivel local hay que hacerlo, hay que organizarse y hacerlo. Es importante, y sí, es muy importante capacitar, porque nadie está preparado para un evento tan traumático. Esa es la realidad. Estamos hablando ya sobre el final del problema. Y sin embargo, acá tenemos que empezar a mirar estos síntomas, porque hay síntomas tanto personales como sociales. Yo por eso hablaba de un problema social, que tenemos que mirarlo a esto como un problema sociológico, estudiarlo desde la sociología, no solamente desde la salud mental. Tenemos que ser un poquito más abarcativos y en este caso insistir, golpear la puerta del Estado, de las organizaciones al que le compete este problema, porque nosotros estamos seguros de que hay que declarar la emergencia en salud mental en nuestra provincia, como en todas las provincias. Hay que declarar la emergencia en salud mental porque, mira, casualmente hoy trabajo mucho en red con las asesorías de menores, con el interior, y llega esta fecha, Constanza, y te aseguro que nosotros no tenemos tregua, no tenemos paz, porque es como que todo se exacerba, los sentimientos, este vacío existencial que sienten estos chicos, cada vez más chicos, que vos decís, pero ¿cómo puede ser que le pase eso? Yo contaba el otro día los últimos 8 suicidios hace 2 semanas atrás. Los 2 últimos casos, los chicos tenían 14 y 16 años. Entonces, a ver, no es exagerado, no hay que ser alarmistas, hay que ser realistas y hay que trabajar fuertemente para correrlos a estos jóvenes nuestros, que son los nuestros, de ese lugar, de ese vacío, y ver cómo podemos involucrarlos y que realmente se sientan protagonistas de esta historia que es su propia vida. Claro, falta de horizonte de vida, falta de oportunidades, de sueños, enseñarles a proyectar su vida, o no solo enseñarles, porque eso también ya sería sino acompañarlos cuando ellos empiezan a proyectar su vida. Los chicos están solos, se sienten a la deriva, les falta afecto, les falta contención. Cuando digo chicos, hablo de los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes y las jóvenes de hoy, y también los que empiezan a entrar en esta tercera etapa, digamos, o primera etapa de la madurez, porque hay una intolerancia social. Entonces se sienten siempre atacados, esto lo del bullying, lo de la tecnología,
es realmente un problema social que si le queremos mirar como algo de moda, es para no ocuparnos. Claro. ¿A dónde recurrir cuando necesitamos recurrir a alguien como familia, como familiar, como amigo de alguna persona que vemos que está en el camino de las adicciones? Bueno, qué importante, ¿no? El recursero es muy amplio. La verdad es que hay muchos lugares en Corrientes en donde se están trabajando estas problemáticas, tanto del tema del suicidio como de los consumos problemáticos o adicciones, y otro tipo serían caracteropatías disociales, se les dice. Y están las iglesias evangélicas. El otro día estuvimos con los referentes de los Ángeles del Puente, que hacen un trabajo voluntario y maravilloso. La verdad es que es digno de conversar con ellos, hay que tomarse el tiempo. Están los viernes a las 21 horas por Avenida Centenario. No sé, lo digo porque no sé la altura, al lado del Sindicato de Empleados de Comercio. Ajá. Y ellos están abiertos a la escucha activa. Después están las parroquias, hay diferentes movimientos en las pastorales de adicciones, del arzobispado, la Iglesia de la Merced, San Francisco, Jesús Misericordioso en el barrio 17 de agosto. También está el Hogar de Cristo, que ya abrió sus puertas. En fin, el Hospital de Salud Mental San Francisco, que si bien está detonado porque todo excede hoy, pero es bueno que, por ejemplo, los medios de comunicación tengan ahí pegado un recursero. Esa es mi tarea próxima, estoy en eso, en ver cómo se le puede hacer llegar a los medios de comunicación, porque realmente ustedes cumplen una labor importante, pero estaría bueno que no cuenten cuando ya sucedió, sino que le den una respuesta al que pide ayuda. Claro. ¿Cómo se pueden comunicar con vos, alguna persona que esté interesada en conocer tu trabajo o el trabajo del movimiento y lo que están realizando en Corrientes? Y yo estoy en las redes sociales como Sonia Mariel López. Ahí me escriben y yo les aseguro que les contesto a todos más tarde o más temprano. Trato de que siempre sea temprano. Y si no, mi número de celular 3794-514104. Así que me buscan en las redes o me escriben un mensajito y trato de estar, porque yo sé lo que se siente. Es muy difícil. Lamentablemente me ha tocado enterrar a muchos hijos y de eso no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Gracias, Mariel. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Por favor, a vos. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos para seguir conversando en escenarios. Bueno, hola, soy Martina, soy la dueña de AMA, el nuevo local ubicado en Mendoza 850. Los esperamos a partir del 1 de diciembre con nuevas marcas para esta temporada de verano. En Corrientes, las obras públicas no paran. Hicimos una cárcel modelo y donde estaba la vieja cárcel estamos construyendo la unidad. Inauguramos la primera autovía urbana de Corrientes que une la Rotonda de la Virgen con Laguna Brava. Construimos una nueva sede administrativa con edificios ecosustentables y todas las comodidades para atender al ciudadano. Estamos refaccionando a nuevo el Teatro Vera y construyendo el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Y modernizamos integralmente la Costanera, que ahora luce más linda que nunca.
Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno provincial. Continuamos en escenarios y en este caso nos acompaña el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, doctor Manuel Cuevas, que siguen trabajando, por supuesto, en la prevención, pero también con relación a los hechos de explotación sexual y laboral, con relación a las redes que operan. Así que, bueno, siempre bienvenido para hablar de estos temas que aparentemente hay mucha información circulando, pero siguen cayendo víctimas en estas redes, doctor. Sí, lamentablemente las organizaciones criminales transnacionales operan en todo el mundo. Es un fenómeno delictivo que traspasa las fronteras sociales, ¿no? Entonces, y especialmente en la Subsecretaría de Derechos Humanos se presentan casos como que es el último tramo de la esperanza de las víctimas también, ¿no? Lamentablemente acá en Corrientes se hicieron unos operativos por el delito de trata por explotación sexual. Bueno, ahí la Justicia Federal, las Fuerzas de Seguridad federales también están trabajando en ese sentido para combatir un delito que es uno de los delitos más aberrantes, tanto la explotación sexual como la explotación laboral. Precisamente el jueves 13 tenemos una audiencia con una chica que fue explotada sexualmente en Ushuaia. Es decir, y la Subsecretaría de Derechos Humanos funciona como punto focal de asistencia a las víctimas, y entonces cuando una víctima correntina o correntino son rescatados en otra provincia o en el exterior, entonces el punto focal que funciona en la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene la obligación de asistirla, de contenerla y de hacer un seguimiento hasta que la víctima pueda rehabilitarse, ¿no? Porque lamentablemente también en las víctimas quedan consecuencias consecuencias emocionales, psicológicas, espirituales, entonces necesita también médicas, claro, un seguimiento tremendo. La otra vez se rescató una familia de explotación laboral en Córdoba, en un pueblo de Córdoba, en una cantera donde fueron explotados casi 3 años, y la explotación es el verbo típico del delito de la trata de personas, es decir, primero están los modos, los medios, y después el fin del delito de explotación de trata de personas es la explotación, claro, sí, tanto sexual como laboral. Es decir, sometidos realmente a jornadas, claro, muy extensas, a vivir de manera muy precaria, ¿no? Cuéntenos un poco acerca de esto también, ¿no? Precisamente la ley de trata de personas entiende por explotación el sometimiento a servidumbre, a toda clase de esclavitud, de ejercer de lucrar con la prostitución ajena, con también el tema de los niños, es decir, la pedofilia, vender y exponer imágenes de niños con fines de explotación sexual, claro, todo eso, y también la extracción ilegal de órganos y fluidos humanos, ¿no? Eso también comprende todo el delito de trata de personas. ¿Y cómo le llegan la información? Es decir, ¿cómo lograron, por ejemplo, rescatar a esta chica de Ushuaia o a esta familia en Córdoba? Bueno, hay varias formas de dar con la víctima, es decir, a través de denuncias por terceras personas, o porque la víctima se ha escapado del lugar, fue a un hospital, es decir, con lesiones, con signos de maltrato y demás. Entonces ahí ya las autoridades que recepcionan esa denuncia ya dan aviso,
tanto a los consejos federales, al Comité de Lucha contra la Trata de Personas, a los juzgados federales que tienen competencia, porque es un delito federal, ¿no? Claro. Y en Corrientes, bueno, además de estos casos que me está comentando, ¿cuáles son los últimos casos en relación a los operativos que están realizando? Bueno, la Justicia Federal, con el auxilio de las fuerzas federales, están haciendo algunos operativos y rescatando algunas víctimas, y también la detención de los supuestos tratantes, ¿no? De lo que forman parte de esas organizaciones, de esas redes criminales que se dedican al negocio de la trata del delito de la trata de personas. Me parece importante también recordar a la gente cuáles son, cuándo hay que sospechar, digamos, de una oferta laboral, cuándo hay que, porque ese suele ser también el gancho, ¿no? Para... Sí, lo importante es no creer a las redes sociales. Porque uno no sabe con quién está tratando, con quién se está comunicando. Entonces, generalmente, los chicos, las chicas jóvenes, a través de una oferta laboral muy promisoria, con sueldos en euros y demás, para llevarla a un país de Europa, entonces se enganchan enseguida, y ese es el riesgo. Es decir, por eso los chicos, los jóvenes tienen que comunicarse con los padres, pedir un consejo con la persona de confianza para que no caigan en esas redes, ¿no? Claro, eso en cuanto a los chicos, pero bueno, vemos también familias completas que Sí. caen en redes de explotadores. Bueno, hace poquito recibimos una familia que fue explotada en Brasil, Ajá. un poco más en un pueblo más allá del Río de Janeiro. Es decir, una familia un matrimonio con dos chiquitos que fueron también atraídos por la oferta laboral promisoria, es decir, que iban a ganar buenos sueldos y demás, y resulta que cuando llegaron allá fueron explotados con varias familias brasileras. Entonces llegaron a conectarse con el consulado de esa ciudad, y bueno, ya regresaron a Corrientes. Eso estamos Claro. mirando y asistiendo también. Bueno, esas son historias con finales felices, digamos, porque Claro, pueden regresar, pero bueno. en el tema de Polonia, por ejemplo, ahí hubieron gente que no se pudieron escapar, Ujú. siguen explotados, lo que tienen la intención de escaparse o tienen el intento de escaparse de ese lugar, generalmente las matan, ¿no? Claro. Y nadie se entera de nada. ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cuál es la manera de entrar en contacto con la Subsecretaría de Derechos Humanos? Bueno, la Subsecretaría de Derechos Humanos está en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la provincia, San Juan 1278. Yo siempre doy como referencia a la Escuela Normal, bien enfrente de la Escuela Normal, así que ahí pueden acudir, y después los números de teléfono, el 144 y el 145, que son líneas que pueden denunciar tanto la trata de personas como la violencia de género. Es decir, esas dos líneas trabajan en conectividad. Es decir, Ustedes trabajan también en contacto con las fuerzas federales, obviamente, en relación. Sí, cuando hay operativos para rescatar a las víctimas, entonces convocan también al punto focal para que intervenga y participe en el rescate de las víctimas. El punto focal que está en la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿cómo trabaja? ¿Tiene un equipo interdisciplinario? ¿Cómo está integrado ese equipo? Es un equipo interdisciplinario que está integrado por una psicóloga, asistente social. También pedimos el auxilio de los médicos en algunos casos, y cuando la víctima es del interior, como en este caso que es de un pueblo del interior, también trabajamos en coordinación con el municipio, con el área de salud del municipio, y también con los hospitales de ese lugar, ¿no? Claro. Para realizar Tiene que haber atención. una asistencia, una contención integral de la víctima. Como te dije recién, la víctima de la trata de personas tiene consecuencias muy, muy graves en esos casos. Bueno, doctor, le agradecemos mucho que nos haya visitado, y recomendamos, por supuesto, que se sigan las vías oficiales para realizar cualquier tipo de denuncias. Yo agradezco siempre la invitación
la prensa, de los medios de comunicación, porque el delito de trata de personas es un delito que genera muchas consecuencias muy graves en la víctima. Entonces siempre hay que dar un mensaje de que se cuiden, con quien, tengan en cuenta con quienes se están comunicando, sobre todo el tema de las redes sociales, que es muy peligrosa en ese aspecto. Claro. Actualmente. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. En Corrientes, la modernización no para. Modernizar la provincia es lograr que todos los alumnos tengan su tablet y que los contenidos de apoyo escolar estén disponibles en una plataforma web. Es que el Internet de alta velocidad llegue a toda la provincia. Es que tu historia clínica esté disponible en todos los hospitales y centros de salud. Es permitir que gestiones tu jubilación sin moverte de tu casa. Modernizar la provincia es cambiar el alumbrado público por luminarias LED. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Muchas gracias por habernos acompañado y como siempre nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 17:30 aquí en Canal 5 TV. También les recomendamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Escenarios TV. Que tengan un excelente fin de semana.